Dios les bendiga y Dios les guarde. Es un gozo para nosotros estar con ustedes en esta oportunidad. Esta vez nos acompaña nuestra hermana Carolina Contreras y nuestro hermano Ángelo Soler. Claro que sí. Les damos las gracias a ustedes por estar ahí con nosotros en este nuevo año 2025. Habíamos tenido una pausa, pero hemos vuelto, ya estamos por aquí y queremos compartir y seguir hablando de esos temas bíblicos que son de tanta edificación para nosotros. Entonces, en esta oportunidad nosotros vamos a hablar de un tema sumamente importante y sumamente hablado en la iglesia, y es el derramamiento y la manifestación del Espíritu Santo. Nosotros deberíamos saber inicialmente lo que es el derramamiento. Nosotros deberíamos saber qué dice Dios acerca del derramamiento, pero antes deberíamos definir la palabra derramar. Y derramar significa verter, extender, desembocar o desparramar algo sobre alguien o sobre algo, valga la redundancia. Amén. En este caso, el derramamiento es cuando Dios decide poner de él sobre la vida de alguien, derramarse, valga verdad el mismo término, sobre alguien. Y cuando él se derrama, él utiliza a una persona, utiliza al Espíritu Santo. Amén. En vez de él derramarse como tal, utiliza a su espíritu y decide entonces venir a vivir dentro de nosotros. Y para eso nos gustaría leer esta cita aquí en Hechos capítulo 2, que yo sé que ustedes lo conocen, que es la primera vez en la Biblia donde se habla de este derramamiento del Espíritu Santo que muchos hemos escuchado. Y dice así, Hechos capítulo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es una cita que ha generado tanta controversia, ha generado tanta, hasta incluso confusión, diría yo. Pero nosotros, para hablar de este tema, deberíamos hablar también de la manifestación. Amén. ¿Qué es la manifestación? Bueno, ya que primero hablamos del derramamiento, sí, que es en poca palabra cuando te bautiza, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, se vierte sobre ti. La manifestación vendría siendo entonces la evidencia de que Él habita dentro de ti. La evidencia ya sea a través de los dones, a través del fruto del Espíritu. También vemos otras evidencias en el pueblo, como estábamos hablando hace un rato, de la danza en el Espíritu. Y, ¿por qué no?, el hablar nuevas lenguas, que también es un don. Y bueno, quiero leer para que tengamos clara la parte de la manifestación. Sí. Aquí en 1 Corintios, su capítulo 12, del versículo 7 en adelante, que dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y así sigue la palabra del Señor mencionando muchísimas manifestaciones que tenemos después que recibimos el derramamiento, el bautismo del Espíritu. Entonces Él se manifiesta, pero muy importante, ¿en quién deja que Él se manifieste? Gloria a Dios. Entonces, pudiéramos decir que, en base a eso que tú estás diciendo, Carolinas, que la manifestación, tanto el derramamiento como la manifestación, no deberían ser una opción en la vida del creyente. No. Porque la Biblia claramente dice: sean llenos del Espíritu Santo. Y si te está diciendo que sean llenos, significa que hay una actitud en el creyente que tiene que mostrarse. Hay una actitud de búsqueda, de buscar a ese Espíritu Santo, de buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Ángelo, ¿qué tú piensas? ¿Cuál debería ser la manera en la que debería el creyente buscar a Dios para encontrar o para recibir ese bautismo y mostrar esa manifestación?
de la manera que el creyente puede ser bautizado Sí. o recibir aquel poder es buscando más de Dios a través del ayuno, a través de predicadores, o sea, a través de prédica, de escuchar hombres de Dios, a través de congregarse también, Claro. de asistir a cada actividad de la iglesia, no tanto a compartirles, sino sino a estudio bíblico, ¿me entiendes? Amén, A cada amén. servicio de la iglesia. Eso fortalece la vida del creyente y eso hace que el creyente permanezca en Cristo. Así es. Nosotros podemos decir que en la relación del Espíritu Santo hay 3 fases. Primero está el sello del Espíritu Santo, como dice la Biblia, que nosotros somos sellados cuando creemos en Dios, recibimos este sello. Pero luego viene una segunda fase, que es el derramamiento del Espíritu Santo, ese bautismo que ocurre en Hechos capítulo 2. Y entonces entra la parte, yo creo, más controversial, que es la manifestación. Carolina mencionaba que cuando nosotros manifestamos no solamente dones, sino también frutos. A mí me gustaría que pudiéramos explicar un poco eso al público que nos esté escuchando. Claro, la Biblia dice que por su fruto los conoceréis y ya encontramos cuáles son los frutos. Creo que es en Efesios, en Gálatas, no recuerdo. En Gálatas, cuáles son los frutos del Espíritu: amor, fe, mansedumbre, lógicamente del Espíritu. El creyente no puede manifestar fruto si no tiene una relación constante con el Espíritu y no se deja moldear por él. Pudiéramos decir que aquel evangélico que manifiesta el derramamiento, el bautismo, que predica el evangelio, que habla en lengua, manifiesta dones, pero no manifiesta fruto, no tiene una relación con Dios. Wow. Se pone difícil, ¿verdad? Se pone interesante. Exactamente, pero aquel que tiene relación y que ama a Dios se deja moldear por él. Y una de las cosas que al Espíritu le interesa es que tú manifiestes los dones, que tú manifiestes el fruto del Espíritu, porque a través del fruto es que el mundo va a identificar cuál es la diferencia entre uno que le sirve a Dios y uno que no le sirve a Dios. Entonces, en la Biblia me dice que el Señor por el fruto nos conocerá, no por los dones. No por los Entonces dones. tenemos un dilema y es que tenemos muchos ministros del Señor evidenciando dones, pero que no evidencian el fruto del Espíritu. Entonces yo creo que el fruto del Espíritu es la evidencia más clara de que nosotros estamos teniendo una relación con Dios, porque Él trabaja en eso en nosotros, el fruto del Espíritu. Así es. Y eso es sumamente interesante porque nosotros vivimos en una generación que ama más los dones que el fruto. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el fruto mayormente se manifiesta en el secreto. Mayormente quizás no siempre va a estar en el público y no genera tantos aplausos como los dones. Lo que pasa es que en una generación que está tras el aplauso muchas veces, que está tras el brillo, la publicidad, que digan lo que tú tienes, que Dios te está usando. Entonces por eso es mejor ir tras los dones, porque la gente puede ver que yo tengo eso, pero el fruto no genera tantos aplausos, el fruto no genera tanto, porque incluso pudiéramos decir que aunque el fruto lo produce el mismo Espíritu, cuesta hasta más quizás manifestar el fruto. ¿Por qué? Porque con el fruto tú tienes que morir completamente a esa antigua manera de vivir. Exacto. Por eso es que la Escritura dice: despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo. Porque cuando tú te vistes de ese nuevo hombre, tú entonces estás listo para empezar a mostrar el fruto del Espíritu Santo. Y es como Carolina mencionaba, la parte de los dones y la parte de los frutos, que hay una línea delgada que no se pueden dividir ellos dos. O sea, no podemos dividir el fruto con los dones. Con los dones, manito. Entonces, yo tengo una pregunta en ese sentido. ¿Hay alguna diferencia, Ángelo? ¿Tú crees que alguna diferencia entre el sello del Espíritu Santo y su manifestación? El sello del Espíritu Santo y su manifestación. ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre eso? Cuéntanos a nosotros, al público, ¿qué evidencia uno, qué evidencia el otro? ¿Cómo la gente sabe cuándo ha sido sellada? ¿Cuándo saben que están manifestando al Espíritu? El sello del Espíritu Santo es prácticamente
es la garantía de la gracia de Dios en la vida del creyente. Amén. En pocas palabras, cuando una persona acepta a Cristo, aquella persona es sellada, pero para manifestar a Dios o para manifestar el poder de Dios es un proceso. Es un proceso que el creyente debe de pasar. ¿Me entiende? Debe de buscar a Dios, debe de ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiende? Debe de buscar a Dios día y noche. Y con el tiempo, aquel creyente podrá manifestar a Dios. Pero cuando una persona se convierte, se entrega a Cristo, es sellado. Gloria a Dios. Es sellado. Amén. Gloria al Señor. Ustedes saben que me llega a la mente que en una ocasión yo pensaba y decía, wow, fulano casi no tiene paciencia. Debería tener más paciencia. Pero cuando tú te pones a ver, la paciencia es fruto del Espíritu. Y una persona que no tiene al Espíritu no va a poder manifestar paciencia. Entonces yo siento que estamos pidiéndole a mucha gente que no tiene al Espíritu que manifieste fruto del Espíritu, y así no se puede. Tú tienes que entender cuál es la fuente. Cuando tú sabes que la fuente del fruto del Espíritu es el mismo Espíritu Santo, tú no le vas a decir a la gente que busque fruto, sino que busque al Espíritu. Y automáticamente tú busques al Espíritu, el don va a empezar a ser automático. Tú no vas a tener que forzarlo, porque eso tiene el Espíritu Santo, que cuando Él de verdad vive dentro de ti se nota. Tú no tienes por qué aparentar que lo tienes. No tenemos que aparentar tener al Espíritu Santo. Cuando lo tenemos, Él va a hablar por nosotros. La Biblia dice que el mismo Espíritu da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Tú no tienes que decir que tú eres hijo de Dios, porque el mismo Espíritu se encarga de decir, ella es hija de Dios. Amén. Él es hijo de Dios. Y ahí, eso me lleva a pensar que nosotros debemos volver a hacerle un llamado a la iglesia a que busque el bautismo del Espíritu Santo. Quizás no se está mencionando eso como antes tanto, de que busquen el bautismo, de que yo siempre menciono que mi pastora dice, mi copastora, siempre menciona que en los cultos cuando ella era más joven, siempre se llamaba a los jóvenes a que pasaran al altar para que sean llenos del Espíritu Santo. Y que cada vez que había un servicio de altar, decían todo el que no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, que pase aquí delante, porque debe haber una importancia y eso debe ser primordial en la vida de la iglesia, que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros que somos cristianos, los tres, y que hemos visitado iglesias, que hemos estado en actividades y que hemos visto la manifestación del Espíritu de diferentes formas, nosotros sabemos que el Espíritu puede manifestarse de formas distintas, como lo vimos aquí. Unos hablaban en lengua. Incluso nosotros pudiéramos mencionar un pasaje que nosotros vemos aquí en el capítulo 10 del libro de Hechos, cuando estaban en la casa de Cornelio, que dice la Escritura que mientras Pedro hablaba, sobre ellos cayó el Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. O sea, cuando vino el Espíritu Santo hubo una manifestación, hubo un derramamiento, hubo una evidencia. Entonces, ¿qué pudiéramos nosotros decir de la evidencia del Espíritu Santo? Todo el mundo, cuando recibe el Espíritu Santo, debería danzar. ¿Todos deberían hablar en lenguas? ¿Qué pudieran ustedes decirme? Bueno, yo creo que para cada quien es diferente. Okay. No todo el mundo, discúlpeme la palabra, corre. Porque aclare eso, sirva, porque la multitud se puede turbar. No sé si todo el mundo entiende. Exacto. Incluso eso también va... no todo el mundo lo recibe igual. Iba a decir que va como con el asunto de temperamento. Okay. Hay gente que es más explosiva, hay gente que es más expresiva, así de forma natural, y así mismo corren, danzan y como que lo expresan. Pero hay gente que aunque lo esté sintiendo tan fuerte, no te va a correr, porque son personas introvertidas. Ellos van a llorar, se van a hincar. En el caso de hablar nuevas lenguas, la señal de... Exactamente. Fue una evidencia que vemos plasmada en Hechos, en la Biblia. Y normalmente cuando el evangélico es bautizado, habla en lenguas angelicales, porque hay una diferencia. Aquí se hablaron lenguas
humanas, hablaron en lenguajes, idiomas, Sí. pero el evangélico puede también hablar en otros idiomas y tenemos también las lenguas angelicales. No pasen todos en el instante, pero el evangélico debería procurar Amén. el hablar en lenguas, Amén. porque hay misterios cuando se habla en lenguas, con Dios, con el hombre y Dios, Claro, entre claro, el hombre y Dios. Claro, la misma Biblia dice que el que habla en lengua habla Significa misterios sí Con Dios. y habla con Dios. Entonces, Ángelo, ¿es bíblico esas manifestaciones que nosotros vemos en nuestras congregaciones, en muchas donde se corre, donde se Danza. levantan las manos, donde se danza para Dios? Pero yo necesito hacer esta pregunta diciendo desde el punto que yo le estoy diciendo. O sea, yo no puedo ser imparcial en este punto. necesito aclarar que yo soy de las que creo fiel y firmemente y hasta la muerte que el danzar en el espíritu es completamente bíblico. Claro. Yo no sé si ustedes estarán también de acuerdo conmigo, pero yo entiendo que el danzar en el espíritu es completamente válido y bíblico siempre y cuando se haga guiado por el espíritu y no por la emoción y guiado por el Señor. Entonces, Ángelo, cuéntame de qué opinas tú del derramamiento y de ese mover que se manifiesta normalmente en las iglesias de danzar en el espíritu. Yo creo que para este tiempo, todas las iglesias ese mover debe estar. Okay. Debe estar porque prácticamente estamos viviendo en un tiempo, tú mismo lo dijiste, donde nosotros no simplemente debemos de buscar los dones, ¿me entiendes? También el creyente debe ya aprender a dar fruto del Espíritu. Así es. ¿Me entiendes? Si nosotros comenzamos a manifestar a Dios, sea hablando en lengua, sea corriendo, sea danzando, yo creo que la persona que no entienden eso dirán, no, pero ellos dan fruto. ¿Me entiendes? Ellos lo están haciendo correctamente como la Biblia manda. Y yo creo que para este tiempo también necesitamos que el Espíritu de Dios descienda sobre cada congregación y comience a quebrantar, comience a sacar todas las cosas que no sean de Dios. Porque realmente necesitamos ver esa manifestación, necesitamos volver a intimar, necesitamos volver a hablar en lengua, durar horas a hablar en lengua. Aleluya. Necesitamos volver a orar cada 2, 3, 4, 5, 6 horas. Quizás muchas personas dicen, no, yo oro 1 hora, pero el poder de Dios te mantiene sediento por Él. Amén. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre la vida del creyente o cuando el creyente es bautizado, esa persona simplemente habla de Cristo, busca a Cristo. Todo lo que esa persona dice o sale de sus labios es para edificar la iglesia. Así y yo es. creo que cuando se derrame ese poder, esa manifestación, la iglesia comenzará a ver la mano de Dios. El avivamiento. Habrá un avivamiento dentro de nuestra congregación, y no simplemente congregación, porque a veces decimos que Dios se glorificó en un servicio, también queremos que Dios se glorifique a través de la calle, porque el mismo Dios que está dentro de la congregación está en el barrio, ¿me entiendes? Sí. Está en La Romana, está en San Pedro. Sí. Entonces, la iglesia necesita orar, buscar más de Dios, para que aquel poder que nosotros hablemos, ¿me entiendes? De aquel poder que nosotros hablamos se manifieste en cada lugar. Gloria a Dios, así es. Y me gustaba algo que Ángelo mencionaba, y es que solamente cuando el Espíritu está sobre la vida del creyente, que el creyente puede cambiar y puede ser diferente. O sea, hay mucha gente que está luchando con el pecado y no puede vencerlo. Y eso me acuerda a uno de los primeros videos que grabamos de Venciendo el Pecado, porque no tienen al Espíritu Santo. Porque es que la gente ha pensado que el derramamiento es solo para tú danzar, que ese derramamiento y esa manifestación es solo para tú danzar. No hay algo tan poderoso como, por ejemplo, tener el dominio propio. Sin el Espíritu Santo, Wow. Usted no puede tener dominio propio. No puede. Usted no va a poder resistir al pecado sin el Espíritu. puede. Es el Espíritu Santo el que te dice, mira, no puedes hacerlo, el que te convence de pecado. La gente cree que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, nada mal descarriado, y al que está allá afuera. Al cristiano el Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y a veces el cristiano, señores, está mal. No, a veces no estamos bien, a veces estamos incorrectos
limpios delante de Dios y hay pecado dentro de nosotros. Por eso fue que el salmista David dijo, examíname, pruébame y ve si hay camino de perversidad dentro de mí. Y solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Por eso es que la Escritura dice que ¿quién conoció la mente de Dios sino el Espíritu del Señor? Porque Él es el que escudriña lo profundo y conoce lo que está escondido. Entonces a mí me gustaría preguntar, si es tan necesario el Espíritu, ese bautismo, ese derramamiento, ¿por qué algunos no lo reciben? ¿Por qué no lo reciben o por qué no lo buscan? Bueno, creo que tú estás respondiendo ahí. Sí, no, porque realmente él quiere manifestarse a todos, él quiere bautizar a todos. Sí. Ese es su anhelo, claro. Que en cada creyente él pueda habitar. Pero yo creo que una de las cosas por la cual el creyente no busca el bautismo, y vamos a aclarar algo, el bautismo es una cosa y la llenura constante es otra. Claro. Yo puedo ser bautizada, pero yo no necesariamente ahora mismo tengo que estar llena, en el sentido de que hay gente que es bautizada una sola vez y jamás vuelve a danzar en el Espíritu. ¿Por qué la gente no busca esa llenura constante? Porque es más fácil vivir un evangelio light. Uh-huh. Es más fácil vivir un evangelio sin el Espíritu Santo demandándote santidad, Dios mío, y demandándote limpieza. Uh-huh, entonces, por eso la gente decide ir a la iglesia y vivir una vida monótona, uh-huh, sin la llenura constante y la corrección constante del Espíritu. Uh-huh. Esa es una de las razones, que no quieren ser corregidos y queremos vivir un evangelio light. Gloria a Dios. Ángelo, ¿por qué algunos no lo reciben? Porque algunos no lo reciben. Uh-huh. Bueno, quizás ellos no realmente como no están en eso, porque hay que ser claro, quizás no están en eso. Exacto. Pero yo quiero, mira, a mí en un tiempo yo le dije al Señor, yo quiero viví como ese evangelio, como ella dice, light. Oh. Sí, porque sí, lo contrario, claro. Dije, a mí me gustaría como vivir ese evangelio, como ¿me entiendes? Como llegar y acotarme y no leer la Biblia, llegar y no orar, no ayunar. ¿Me entiendes? Yo quisiera ese evangelio, yo quisiera, como algunos dicen, de que no, Dios y yo no entendemos. Yo quisiera, yo le dije, yo quisiera ser así. Wow. ¿Me entiendes? Pero llega un momento en la vida del creyente que es imposible. Es imposible porque el mismo Dios me demanda. Aleluya. ¿Me entiendes? El mismo Dios. A veces hay creyentes que ellos mismos están buscando la manera de caer en pecado y Dios los saca. Santo Dios. Hay muchas personas que están buscando, estando dentro de la iglesia, que eran jóvenes de Dios y están buscando manera para caer en el pecado y Dios les cierra la puerta. Dios le dice, no, tú no vas a caer. Santo Dios. Eso me da a entender a mí, que el que me llamó está conmigo, ¿me entiendes? Eso me da a entender que lo que yo tengo es sobrenatural. Sí. Entonces, Dios me demanda. Dios nos demanda bastante a cada uno de nosotros. Llegan ocasiones en realidad que tú no quieres hacer nada y el mismo Dios te da la fuerza. Y eso es lo que me encanta del ser bautizado, del ser lleno, que aunque tú no quieras, hay algo que te dice hazlo. Gloria a Dios. Que aunque tú te quieras negar, algo te dice dentro de ti, tú no eres así, muévete. Santo ¿me entiendes? Y eso es lo que más me encanta del ser bautizado, de permanecer. Amén. ¿Me entiendes? Que aún cansado, Dios me da la fuerza para buscarlo. Sí. Y por ahí dicen, preocúpate si esa demanda del Espíritu como que no está en ti. Está ya cuando tú estás así, que tú ni sientes que el Espíritu Santo te dice, ven a mi presencia, morite. Otra cosa, amada, y es que el evangélico busca saciarse del Espíritu Santo, uh-huh, y sabe que hay áreas en su vida que necesitan de él. Sí. Ahora bien, cuando un evangélico no lo busca es porque está llenando esas áreas con otra cosa. Wow. Dios mío. Muy fuerte. Y puede ser con cosas del mundo, pero también puede ser con cosas que se han formado en la iglesia. ¿Cómo que? Como el espectáculo y la apariencia, y entramos en la parte del don. Uh-huh. Y nosotros tenemos que tener bien claro la diferencia. Si tú que tú fluyas en el don, no quiere decir que tú estés exactamente lleno del Espíritu. Entonces, a la juventud
le queremos en esta noche decir, no anden detrás de los dones. Porque esto se ha normalizado tanto que ya la gente cree, porque Dios manifiesta el don a través de ellos. Ellos creen que ya. Que tan frío con tan Dios. No ayuna, no ora, no hace nada, ni se congrega. Pero realmente no. Nada de eso. Realmente no. Hay algo más profundo. El Espíritu Santo viene a hacer algo más profundo en ti. Y más que tú manifiestes dones, Él quiere tener una relación de amistad contigo. Wow. Exacto. Entonces no dejemos que nuestra vida se llene con otras cosas. Me encantó esa parte que tú mencionabas ahí de que el Espíritu Santo quiere una amistad con nosotros, porque creo que lo hemos cualquierizado a la persona del Espíritu Santo. La gente anda tras el poder, tras la presencia y no tras la persona del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces lo hemos contristado por eso. Sí. Por eso es que la Biblia dice, no apaguen al Espíritu. Tú lo apagas cuando tú lo tienes, cuando tú vas, quiero poder, presencia, dame power, dame chispa. Pero mi amor, pero Dios lo que quiere es que tú te vuelvas amigo del Espíritu Santo, que tú tengas una relación con el Espíritu Santo, porque cuando leemos lo que Jesús habla del Espíritu Santo, Él dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Entonces, el clamor del creyente tiene que ser, Padre, yo quiero al Espíritu Santo para que Él glorifique a tu Hijo, para que Él glorifique a tu Hijo a través de mí. La gente que no tiene al Espíritu Santo nunca va a poder glorificar al Hijo, porque el que glorifica al Hijo es el Espíritu. Gloria Por eso el Espíritu se quedó en la tierra, para que el Hijo sea glorificado. Amén. Entonces, hasta que tú no tienes al Espíritu Santo, tú no vas a poder glorificar al Hijo. Por eso es que la Trinidad no puede separarse, porque en el momento en el que hay una denominación que no cree en el Hijo o que no cree en el Espíritu Santo, la cosa está incompleta. Necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos recuerde todas las cosas Gloria que dijo a Dios. Jesús, que era lo que decía Ángel ahorita. Cuando tú estás en medio de pruebas, de situaciones difíciles, el que te acuerda las promesas de Dios es el Espíritu Santo. El que te ayuda a vencer las tentaciones es el Espíritu Santo. Y lo más poderoso, el que te ayuda a no ser un cristiano tibio, a no ser un cristiano mediocre. Porque si hay algo que a mí me parte el alma y el corazón es ver cristianos que no logran vivir a la altura de una verdadera vida cristiana, que no logran vivir una vida a plenitud, porque eso que ustedes mencionaban ahorita es la voluntad de Dios para nosotros, que vivamos una vida plena. A veces es verdad, a veces tú no quieres leer la Biblia, a veces tú no quieres hacer nada, pero entonces hay algo más fuerte dentro de ti, que era lo que para mí es lo mismo que motivó a Jeremías. Lo mismo, es lo mismo cuando Jeremías dijo, quería soltarlo todo, quería soltarlo todo, pero de repente había un fuego dentro de mí que era más fuerte y yo tuve que obedecerte, Señor. Ese fuego que hoy en día nos hace que cuando tú no quieres ir a la iglesia, algo te motiva, es el Espíritu Santo. Que cuando tú llegas a tu casa cansado, pero que sabes que tienes que orar y no puedes, es el Espíritu Santo, el que te ayuda a que cuando tú no quieres ya leer la Biblia, porque hay gente que nada más le da sueño leyendo la Biblia, que cuando tú... Está fuerte eso. Sí, no, está profundo, pero Dios nos va a ayudar. Nada más le da sueño leyendo la Biblia, pero gloria a Dios. Que le pongan en audio. Manito, ¿y tú eres pro de eso? No, pero eso no. Yo, el que escuchó la Biblia, que no me diga a mí que dije la leyó. El que la escuchó, eso es para los ciegos, manito, el que es ciego. Si Dios te dio la vista, mira, eso es tremendo. Entonces, ¿qué mensaje final, señores, le podemos dejar a esta gente linda que nos está escuchando? Bueno, amada, en la línea que usted estaba, usted decía, amada, algo muy importante, y es que la gente está buscando los dones y no está buscando en sí al Espíritu Santo. Quieren lo del Espíritu, pero sin tener... Sin el Espíritu, yo no entiendo. El Espíritu por Yo no dentro. entiendo eso. Entonces, cuando nosotros vivimos así, nosotros vamos a vivir una vida de apariencia, Wow. sin esencia. Wow. Y mi recomendación es esta: busquemos esencia del Espíritu. Wow. Busquemos que Él haga un trabajo en nosotros y que su esencia pueda sentirse a través de nosotros. Porque déjenme decirle, jóvenes que me escuchan, que la apariencia no aguanta proceso. Wow. No aguanta nada. No aguanta proceso. En el momento en que venga la depresión y tú tengas una vida de apariencia en el espíritu y no tengas al espíritu por dentro, la depresión va a venir. Y te va a comer. Y te va a comer. El proceso de tu casa va a venir y te va a comer. Así Y en cualquier momento tú estás fuera de la iglesia. Pero cuando se habla de esencia, es cuando Él se evidencia a través de ti. Él está contigo. Así es.
Y la esencia sí aguanta proceso porque la esencia tiene fundamento. Gloria a Dios. Entonces, vivamos una vida en esencia y no de apariencia. No nos llevemos de lo que se está moviendo, de los views, de que fulanito y que tal ministro. No. Vivamos una vida en esencia, porque hay mucha gente que está viviendo en apariencia y cuando venga Cristo no se va. No se va. Ángelo, Amén. un mensaje final para esta gente que nos escucha. Yo nada más le quiero decir a esas personas que están viviendo de apariencia que Dios es tan bueno y tan misericordioso que lo deja subir al altar y no le pasa nada. Ay, madre. Dios, es cierto, Dios es tan bueno y tan misericordioso que ellos, aún estando en pecado, ellos suben y Dios se manifiesta. Dios lo respalda. Dios lo respalda. Y si Dios te respaldó, tú estando mal, wow, toma conciencia, yo lo voy a buscar para que se glorifique más. El culto siguiente debe... Si Dios te glorificó... Toma conciencia. Arrepiéntete. No, porque Ay, si Dios te Señor. glorificó, tú estando mal, lo voy a buscar para que cuando si yo estando mal, Él se glorifique. Imagínate yo estando bien. ¿Me Gloria a entiendes? Dios. El llamado final que pudiera yo hacerles es: buscad a Jehová mientras Él pueda ser Gloria a hallado. Dios. Llámenle mientras Él está cercano. Y entonces, y solo entonces, podremos ser verdaderamente llenos del Espíritu Santo. Esto ha sido todo en esta entrega. Para nosotros ha sido todo un gozo. Así que nos vemos en la próxima. Bye bye.